Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la primera conferencia del día, que es la hipertensión como biografía, como el tiempo, el contexto y las decisiones tempranas escriben el daño cardiovascular. El doctor Daniel Piscor, especialista en cardiología, editor jefe revista de la Federación Argentina de Cardiología, editor asociado American Journal of Preventive Cardiology, presidente electo Inter-American Heart Foundation, socio gerente del Instituto de Cardiología del Sanatorio Británico de Rosario. Buenos días. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, entonces el título de esta presentación es La hipertensión como biografía, cómo el tiempo, el contexto y las decisiones tempranas escriben el daño cardiovascular. ¿Me pones el contador? Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿cómo el tiempo escribe el daño cardiovascular? Esta es la historia natural de la enfermedad hipertensiva, donde se inicia como la interacción entre un genotipo y un fenotipo determinado, que pasa por una etapa intermedia de daño en órgano blanco con hipertrofia ventricular izquierda, albuminuria, rigidez arterial, alteraciones en el fondo de ojo y aterosclerosis, y que termina en una etapa de eventos cardiovasculares, muerte cardiovascular, infarto cerebral, infarto de miocardio, falla de órgano blanco tanto cardíaco como renal. Como ven ustedes, hay algunos pacientes, quizás pocos, que evolucionan sin pasar por esta etapa de daño en órgano blanco intermedio y llegan a un evento cardiovascular o renal o cerebral mayor sin pasar por este estadio. Pero este es el tiempo de evolución al que hace referencia el título de la presentación. Y cómo la situación epidemiológica impacta sobre el riesgo de desarrollar estas enfermedades cardiovasculares. Si ustedes se fijan, comparando el año 2019, el 2009 con perdón, 1999 con el 2023, fíjense cómo la hipertensión arterial sigue siendo el principal predictor de riesgo cardiovascular y renal. Pero fíjense como por ejemplo el tema de la diabetes ha ascendido rápidamente hasta convertirse en una de las prioridades de la salud pública en estos últimos 10 años. Y algo parecido pasa con el índice de masa corporal. Es decir, estamos enfrentando en las últimas décadas a un perfil epidemiológico distinto de nuestros pacientes. El tiempo, la evolución está cambiando. Y fíjense cuál es la única variable clínica que en los últimos 15 años ha ascendido, que las estrategias de prevención cardiovascular han sido inefectivas. El índice de masa corporal, el incremento del sobrepeso y la obesidad como la epidemia que actualmente estamos enfrentando y que es parte de la explicación de lo que está pasando en nuestras comunidades. Y si ustedes se fijan que están en marrón o en un marroncito más claro, de los primeros 10 factores de riesgo, la mayoría son los metabólicos, es decir, el mundo está mutando, se está moviendo hacia una enfermedad metabólica, donde el incremento del peso corporal, que quizás no sea el mejor parámetro como vamos a ver, es una parte preponderante de este cambio epidemiológico. Y entonces en el mundo, 5 variables explican la mayor parte del riesgo cardiovascular y el riesgo global, así como también obviamente en nuestro continente. Por cada 5 kilos por metro cuadrado de superficie que aumenta el índice de masa corporal, cada 20 milímetros de mercurio que aumenta la presión sistólica, cada
39, 38,67 miligramos por decilitro, que aumenta el colesterol no HDL, que equivale a 1 milimol en las unidades que se evalúan a nivel mundial, la presencia de tabaquismo y la presencia de diabetes. Estos 5 factores de riesgo explican el 60% de la morbimortalidad cardiovascular y el 20% de la mortalidad por todas las causas a nivel mundial. Y esto es exactamente igual en Latinoamérica, en Paraguay, en Argentina, en todos nuestros países. Entre el 50 y el 60% de la morbimortalidad cardiovascular se explica por estos cinco variables y el 20% de la mortalidad por todas las causas. Es decir, que 1 de cada 5 personas se muere en el mundo y en Latinoamérica por estos 5 factores de riesgo. Vamos al segundo subtítulo: cómo el contexto escribe el daño cardiovascular. Esta es la línea de vida que llevamos todos nosotros en nuestro mundo, en el mundo occidental, en el mundo latinoamericano, que comienza esta línea de vida que nos lleva de la enfermedad metabólica a los eventos cardiovasculares mayores alrededor de los 50, 60, 70 años, pero que comienza en la etapa fetal, cuando la mamá aumenta más de 20 kilos durante su embarazo, porque aumentar más de 20 kilos durante el embarazo predispone a que ese niño sea obeso en la edad adulta, que continúa con la falta de lactancia materna. El 44% de la población mundial no recibe lactancia materna, que es fundamental para el desarrollo posterior de la enfermedad adulta. Los niños y adolescentes. Los adolescentes están entre 6 y 8 horas por día frente a una pantalla, ya sea teléfono, computadora, etc. Y los niños entre 4 y 6 horas por día. Y esto también predispone a la enfermedad metabólica en el adulto. Y nosotros los adultos, el 90% de los trabajos son sedentarios, sentados en una oficina. Nosotros como médicos trabajamos permanentemente sentados en una oficina, con lo cual no desarrollamos actividad física. Y esto que lleva a que cuando somos adultos y adultos mayores comenzamos a presentar sarcopenia, es decir, pérdida de masa muscular y pérdida de masa esquelética. Y así llegamos al final de la vida con esta enfermedad metabólica. Pero esto, como ven, funciona en etapas, va evolucionando. Desde un individuo que no tiene factores de riesgo hasta el individuo que empieza a aumentar de peso y comienza a desarrollar adiposidad, porque en definitiva el problema no es el peso, sino el problema es la expansión del tejido adiposo, porque no se puede hiperplasiar, sino que se hipertrofia, y esto genera una inflamación crónica de bajo grado, es una adiposidad disfuncional. Y entonces luego de la adiposidad comienzan los factores de riesgo metabólicos y la enfermedad renal crónica, pasando a la etapa subclínica, aterosclerosis subclínica, signos de deterioro de la función renal con albuminuria, y luego, recién más tardíamente, 20, 30, 40 años después, se expresa la enfermedad clínica, como vimos, con infarto, ataques vasculares cerebrales. Es decir, esto es una evolución que comienza ya desde el embarazo de la madre y que nos lleva a la enfermedad metabólica del adulto. Y este concepto pone en el eje de la cuestión al adipocito, una célula que no hemos tenido en cuenta adecuadamente, pero que es el eje de la enfermedad inflamatoria, porque tiene las propiedades de secretar sustancias tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, proliferativas como antiproliferativas, además de todos los efectos sistémicos como hipertensión, dislipemia,
resistencia a la insulina, etc. Entonces, como les decía, esta hipertrofia adipositaria genera determinados fenómenos biológicos como reducción de la proteína mediadora de los efectos de insulina a nivel celular, el sustrato del receptor de la insulina tipo 1, pérdida de la captación de glucosa en el músculo cardíaco porque la proteína del miocito GLUT4 está subexpresada en estos pacientes metabólicos, hay resistencia a la insulina, inflamación y hay aumento de la secreción de adipoquinas inflamatorias. Y esto genera depósitos ectópicos de grasas. El más importante es el hígado. Tenemos que empezar a mirar mucho más el hígado porque es el órgano, el tejido adiposo y el hígado son los ejes centrales de la enfermedad metabólica que hoy estamos viviendo en el mundo. Obviamente depósitos ectópicos de grasas a nivel cardíaco, a nivel muscular, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde viene esto en los niños, adolescentes y adultos? En que con lo que nos alimentamos evidentemente tiene un exceso de las recomendaciones de azúcares libres, de grasas totales, grasas saturadas, sodios. Si ustedes se fijan, entre el 50 y el 90% de los alimentos que consumimos, y estos son tablas oficiales, tienen excesos de estos nutrientes. Y esto explica por qué se desarrolla la enfermedad metabólica. Toda esa historia natural apoyándose en un contexto de mala alimentación. Y esto atraviesa toda la sociedad. No es un problema económico, no es un problema cultural. Fíjense, esto es en nuestras provincias, en Argentina. Pero lo más interesante es que en este estudio nutricional, la primera encuesta nacional nutricional, se dividieron a las personas según tuvieran las necesidades básicas satisfechas o las necesidades básicas insatisfechas. Ambos grupos poblacionales se alimentan mal. Los que tienen necesidades básicas insatisfechas por un exceso de carga calórica proveniente de los hidratos de carbono. Los que tienen buen poder económico, una mala alimentación por exceso de grasas saturadas. Es decir, la economía, el estado financiero de las personas impacta en su nivel alimentario y en la posibilidad de desarrollar enfermedad, pero básicamente el poder adquisitivo es lo que marca con qué nos mal alimentamos las personas. Y fíjense, esto no está influenciado ni por el nivel educativo, ni por la cobertura social, ni por los quintiles de ingresos. Un tercio de la población está mal alimentada. Puede haber algunas diferencias en cuanto a nivel educativo, cobertura social, pero al menos un tercio de la población está en este camino. No solo esto, fíjense cómo ha sido la venta de consumo per cápita de productos ultraprocesados en los últimos años, como en todos los países latinoamericanos está creciendo. Solo un país, el Ecuador, está por debajo del promedio mundial de consumo de alimentos ultraprocesados y del promedio mundial de exceso de productos ultraprocesados. Es decir, prácticamente en todo el continente estamos frente a un problema de mala alimentación sobre una carga genética, un estilo de vida que está llevando a las enfermedades metabólicas. Y uno de los primeros biomarcadores es la insulinoresistencia. Fíjense, en este estudio utilizamos un subrogante de la insulinoresistencia, que es el índice triglicéridos glucemia, mostrando que un punto de corte de 8.8 marca claramente la probabilidad de que un individuo tenga insulinoresistencia. Pero lo más interesante es que tener insulinoresistencia, como muestra la segunda curva, no depende de los niveles de glucemia,
sino depende de los biomarcadores que miden adiposidad, como el perímetro de cintura o la relación entre el índice de masa corporal y la relación estatura-perímetro de cintura, que son dos parámetros de adiposidad central. Es decir, la adiposidad central marca más claramente el riesgo de desarrollar insulinoresistencia que los propios valores de glucemia. Y fíjense cómo los promedios poblacionales de insulinoresistencia medidos con este biomarcador se van incrementando con la edad, es decir, así como la presión se va incrementando con el proceso de envejecimiento, la probabilidad de desarrollar insulinoresistencia también está fuertemente relacionada con el envejecimiento. Y si comparamos hombres como mujeres, lo más dramático es que prácticamente todas las mujeres mayores de 60 años, como ven en la última columna, tienen insulinoresistencia. El promedio poblacional de las mujeres mayores de 60 años tiene insulinoresistencia. La historia natural que les fui mostrando de la enfermedad. Y obviamente estas mujeres tienen más probabilidad de desarrollar diabetes y más probabilidad, diabetes tipo 2, y más probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, a partir del incremento de la adiposidad, el desarrollo de obesidad, comienza la disfunción de la célula beta pancreática, aumenta los niveles de glucemia, aparece la insulinoresistencia y finalmente la diabetes. Esta es la historia natural de las enfermedades que estamos discutiendo. No solo esto, sino que la insulinoresistencia predice el desarrollo de hipertensión arterial. Es decir, si en un paciente no hipertenso tiene insulinoresistencia, tiene más alta probabilidad de desarrollar hipertensión arterial. Cuando este índice es más de 4.91, la probabilidad se incrementa significativamente. Y como les decía, la presencia de insulinoresistencia tiene una relación lineal con la probabilidad de tener eventos cardiovasculares. Cuanto mayor es el índice de triglicéridos glucemia, cuanto mayor es la insulinoresistencia, mayor es el riesgo cardiovascular de las personas. Diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular. La hipertensión como biografía, cómo las decisiones tempranas escriben el daño cardiovascular, el último punto de mi presentación. Fíjense cómo hay una relación lineal, continua y positiva entre los niveles de presión arterial, tanto de consultorio como de monitoreo ambulatorio de presión arterial, como de presión aórtica central con el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque la presión aórtica central expresa la poscarga del ventrículo izquierdo. La presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y la elastancia de las grandes arterias centrales, aorta torácica, aorta abdominal y carótidas, expresan la poscarga del ventrículo izquierdo. Cuanto mayor es la poscarga del ventrículo izquierdo, mayor es el daño miocárdico. ¿Y qué es lo que altera la elastancia de las grandes arterias centrales? La adiposidad, la insulinoresistencia con sus procesos inflamatorios. Y esto genera lo que se llama desacoplamiento ventrículo arterial, es decir, pérdida de la elastancia de las grandes arterias centrales, aumento de la presión de fin de diástole. Y fíjense, en este grupo, el quintilo 4, que son los que tienen más aumentada la poscarga ventricular izquierda por estos fenómenos, son los que tienen más hipertrofia ventricular izquierda, más disfunción diastólica y por lo tanto mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero afortunadamente todos estos fenómenos son reversibles, porque fíjense cómo con el descenso de la presión arterial en 5 años de seguimiento, prácticamente el 95% de los pacientes normalizan su función ventricular
y reducen la hipertrofia ventricular izquierda. Así que toda esta historia natural es reversible si nosotros logramos un adecuado tratamiento y podemos alcanzar las metas terapéuticas. Es decir, sobre un miocito actuando la carga, estímulos genéticos y estímulos neurohumorales generan la reexpresión de genes que llevan a la hipertrofia concéntrica, a la apoptosis de la célula miocárdica y a la expansión de la matriz extracelular colágena. Esto genera una mala función del sistema cardiovascular, que puede ser medido a través del trabajo cardíaco o el desacoplamiento ventricular arterial, y lleva a la hipertrofia, la disfunción diastólica y la insuficiencia cardíaca. Pero como les decía, si nosotros tratamos la hipertensión arterial, fíjense cómo todos los pacientes se conducen a que mejora este desacoplamiento del sistema cardiovascular, digamos, la capacidad de funcionar adecuadamente, mejora la elasticidad del ventrículo izquierdo y mejora la elastancia de las grandes arterias centrales. Y esto lleva a que, fíjense la línea de puntos, como aquellos pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda, se reduce dramáticamente el daño en órgano blanco y cómo mejora significativamente en más del 95% la función ventricular. Entonces, si tratamos a estos pacientes hipertensos, podemos obtener lo que se llama el remodelado reverso, mejorar la mecánica cardiovascular, regresar la hipertrofia, mejorar la función diastólica y reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y creo que esta es mi última diapositiva. En definitiva, como ven, sobre un genotipo donde hay mutaciones del sistema renina-angiotensina, del sistema nervioso simpático, actuando sobre un fenotipo en el cual hay obesidad, diabetes, intolerancia glúcida, se genera una hiperactividad neurohumoral, sistema renina-angiotensina, sistema nervioso simpático, leptina, adiponeptina, que generan hipertensión arterial e hipertrofia ventricular. Y como ven ustedes, este mecanismo está asociado a todos los eventos que tienen nuestros pacientes hipertensos. Insuficiencia cardíaca, muerte súbita, fibrilación auricular e infarto cerebral cardioembólico. Entonces hemos tratado de recorrer la hipertensión como una biografía, como el tiempo, el contexto y las decisiones tempranas escriben el daño cardiovascular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un placer siempre escucharlo. No sé si tienen alguna pregunta al auditorio. ¿Alguien quiere hacer una consulta, pregunta? Excelente ponencia. Gracias. Muchas gracias por su presencia. A mí me gustaría un poco ver el tema de la disfunción diastólica con la edad y los pacientes. ¿Cómo ustedes eh, normalmente controlan a estos pacientes con su disfunción diastólica? Porque vemos mucho que hay hipertrofia y vemos después de los 40, por ejemplo, muchos pacientes que incluso no tienen lo que nosotros normalmente controlamos en ecocardio, ¿verdad? La alteración de la onda E y la onda A. Entonces, ¿cómo sería un buen estudio para usted de la disfunción diastólica y de acuerdo al grado etario? Bueno, nosotros estudiamos a todos nuestros pacientes anualmente y hacemos un ecodoppler completo en el cual evaluamos no solo estructura, sino también funcionamiento. Y a todos los pacientes sistemáticamente les hacemos Doppler tisular y strain, es decir, deformabilidad del ventrículo izquierdo. Y un poco las curvas de seguimiento que les estuve mostrando, es ese seguimiento que hacemos de nuestros pacientes. Hay criterios claros y estrictos que son independientes de la edad, es decir, que se ajustan por edad. Así que utilizamos
estrictamente los criterios de las guías para hacer el diagnóstico de disfunción diastólica. 1 o 2 criterios no parece tener, 3 criterios o más, la disfunción diastólica está confirmada. Y obviamente usamos, como vos decís, la relación E', el volumen indexado de la aurícula izquierda, la onda E' del septum interventricular y de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Es decir, utilizamos la presión diastólica de la arteria pulmonar, utilizamos todos los criterios que recomiendan las guías. Somos bastante estrictos en eso. No sé si es tu metodología de trabajo también. Justamente ese es el tema, creo que no sé si hay otros colegas en cardiología, ¿verdad? El tema es el tiempo que conlleva ese tipo de pacientes. O sea, si vas a hacer todo lo determinado por la guía, justamente la pregunta iba también orientada a ver cómo podemos acortar ese periodo para una interpretación un poco más rápida, ¿verdad? Porque como te digo, lo básico siempre se hace, ¿verdad? En el informe ecocardiográfico, ¿verdad? Pero para llevarle a un paciente así, que sabiendo que la prevalencia que tiene la hipertensión, ¿verdad? Y el riesgo que conlleva disfunción diastólica, eh, eso es lo que muchas veces nos preocupa a los cardiólogos, ¿verdad? Yo hace 3 años dejé de hacer ecografía, hice durante 45 años ecocardio. Siempre di turnos de media hora para hacer un ecocardiograma. No me interesó si era rentable o no era rentable. Lo que me interesó era hacer un buen estudio y tener la posibilidad de producir información científica que pueda ser útil para mí, para mi grupo y para todos los colegas cuando uno tiene la posibilidad de compartirlo. Yo creo que hay una responsabilidad y una forma en cómo hacer las cosas y uno se tiene que tomar el tiempo, aunque sea por ahí menos rentable, para hacer un estudio de calidad y con toda la información que, que requiere. Porque si yo sé que el 95% de los pacientes, si los trato bien, van a mejorar su función diastólica y veo que mi paciente no mejora su función diastólica, tengo que estar revisando de mi lado y del lado del paciente qué no se está haciendo bien para que el paciente mejore su función diastólica y por lo tanto tenga menos probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y si yo no hago esa evaluación, no voy a tener esa información. Entonces me parece que más allá de la rentabilidad, uno tiene que tratar de dar la información. Si querés después te comparto, ahora charlamos, se publicó hace un mes más o menos un trabajo interesante sobre una forma abreviada de evaluar función diastólica. No, sobre el punto nomás, el seguimiento de anualidad de los pacientes hipertensos, ¿ustedes lo hacen con fines académicos o cuál es la sugerencia en el tiempo para repetir la ecocardio, en todo caso, en pacientes controlados? Porque yo creo que lo que el doctor diría que no daríamos abasto a nivel país para un seguimiento de anualidad en pacientes hipertensos supuestamente controlados, ¿verdad? Eh, en el mundo, más o menos, el 25-30% de los pacientes hipertensos tienen hipertrofia ventricular izquierda. 1 de cada 4 a 1 de cada 3. Los que tienen hipertrofia concéntrica, la hipertrofia regresa en el 98% de los casos. Los que tienen hipertrofia excéntrica solo regresa en el 30% de los casos. Entonces uno tiene que seguirlos, porque el paciente con hipertrofia ventricular izquierda tiene más claramente, muy claramente, un riesgo incrementado de muerte súbita y de enfermedad coronaria, claramente. Entonces, me parece
que hay que estudiar bien a los pacientes. Se puede obtener regresión de hipertrofia ventricular izquierda, sobre todo la excéntrica, hasta 2 años de iniciado el tratamiento. Vos me decís controlado. ¿Cómo es controlado? Con electro. El electro tiene una sensibilidad del 5 al 10%. Es decir, yo tengo un paciente hipertenso en mi consultorio y tiene un electro normal. ¿Eso significa que no tiene hipertrofia ni tiene disfunción diastólica? No, absolutamente no. Es necesario en la evaluación de un paciente hipertenso, si yo tengo posibilidades de hacerlo, de hacerle un ecocardiograma. Obviamente, si yo estoy en un centro de atención primario, en el medio de la selva del Paraguay, me tengo que manejar con lo que tengo y tratar de ser lo más efectivo que pueda. Pero si yo estoy en Asunción del Paraguay, donde hay mucha más infraestructura y médicos con preparación, con muy buena preparación para hacerlo, me parece que vamos a tratar mucho mejor a los pacientes, le vamos a prolongar la vida con buena calidad de vida y vamos a reducir eventos. Así que yo creo que si uno puede hacer un seguimiento óptimo, debe hacerlo. Y obviamente, si no tiene esas posibilidades, utilizará las herramientas que tenga para hacer el mejor tratamiento posible. Muchas gracias, doctor. Agradecidos con su presencia.